15:33 de la tarde comenzamos nuestro programa de 8 Magazine Valladolid y hoy vamos a entrevistar en profundidad a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz. Hay que decir que les pedíamos que nos hicieran preguntas, han venido cantidades de preguntas, no creemos que vayamos a poder realizarlas todas, pero intentaremos hacer el máximo número para que ustedes se les quede resuelta la duda y la pregunta. Ahora lo que hacemos es continuar y vamos a hablar de varias cositas, varios puntos, pero antes de nada, muy buenas, Ivana. Buenas tardes, Buenas ¿qué tal tardes. estás? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Sí, imagino, ¿eh? Bueno, tenemos encuesta también, que realizábamos varias preguntas, aparte de la encuesta, como decíamos, las preguntas que hacían a los espectadores. A Francisco Igea, que enseguida le tendremos con nosotros, pero antes de nada nos vamos con Samantha González. De los pocos sitios a los que podemos ir y podemos visitar, por ejemplo, puede ser el Museo de la Ciencia. Hay una recomendación de cerrar, pero sí que tenemos la posibilidad de ir a ver el Titanic. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues la verdad es que tengo una auténtica joya a mis espaldas, es la cabina de comunicaciones nada más y nada menos que del Titanic, una recreación, por supuesto, y forma parte de la exposición que podemos ver en el Museo de la Ciencia. Desde aquí, siendo la recreación, es donde se envió la señal de SOS en el momento del hundimiento del Titanic en 1912. Esta es tan solo una de las cosas que podemos ver en esta exposición, pero veremos muchas más en nuestras siguientes conexiones, así que nuestros espectadores no se lo pueden perder porque se lo vamos a contar aquí en 8 Magazine Valladolid. Pues este es uno de los temas que tendremos y veremos lo que tenemos en Valladolid del Titanic. No se lo pierdan porque es una exposición magnífica y la van a poder ver esta tarde en nuestro programa. Pero aparte, hoy, como saben, habitualmente teníamos cocina con Charly y Ivana. Sí. Hoy tenemos, pero en la parte final del programa. En la parte final del programa vamos a realizar un vermut blanco, algo de chispa, que nos ha ideado Charly y vamos a ver toda la receta para hacerla en 5 minutos. Tenemos ahí la imagen, ¿no?, de cómo es esa receta que nos van a... Tenemos el ahí misterio, está. allí la Mira. tenemos. Que me ha dicho, por cierto, que ya la ha probado porque ya veis la foto de cuando Sí. realizó este cóctel y me ha dicho que está exquisito. Bueno, pues ahora lo que hacemos es irnos con nuestra compañera Beatriz Casado, que también otro de los puntos que están teniendo muchísimo trabajo, bueno, siempre lo tienen y en esta época si cabe más. Nos lo van a comentar a continuación. Hablamos del 112. Sí, así es, Eduardo. Muy buenas tardes. Hoy nos hemos acercado hasta el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León para ver cuál es el funcionamiento del 112, sus tareas ya habituales, como hasta ahora los ciudadanos llaman si hay problemas por temporales, si hay, por ejemplo, un accidente de tráfico, si hay problemas por desbordamiento de ríos, pero claro, desde el año pasado, desde 2020, se suma a todas estas tareas llamadas, lógicamente, relacionadas con la pandemia por el COVID-19. En unos minutos vamos a estar con Irene Cortés, que es la directora de la Agencia de Protección Civil, y nos va a contar ella misma en primera persona cuál es el funcionamiento y cómo les ha afectado aquí también a ellos la pandemia. No os vayáis porque en unos minutos os lo contamos aquí en 8 Magazine Valladolid. Muy bien, Beatriz, pues luego iremos de nuevo contigo, pero también hoy tenemos que hablar de qué día es, qué santos, qué ocurre. Bueno, ocurren muchas cosas. Lo primero, queremos recordar, como todos los días, las redes sociales que tenemos activas para que podáis interactuar con nosotros. Como veis, nuestro Facebook, recalco que ya en nuestro Instagram, @la8valladolidtv, tenéis otra ronda de preguntas activas para ver el resultado mañana mismo. Y también nuestro Twitter y WhatsApp 609 50 18 52. Y seguimos con el Día Internacional. El Día Internacional de hoy es contra el cáncer. Obviamente el objetivo de este día es movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y el control de esta enfermedad. Y vamos de celebración como todos los días porque hoy tenemos a 3 santos: Santa Olivia, Blas e Ives. Ives. ¿Te mira, suena alguna? Cada vez tenemos nombres más peculiares. Más peculiares, sí. Sí, es cierto. ¿Pero conoces algunos de ellos? No, la verdad es que no. Bueno, Blas sí. Blas sí. sí. Olivia también. Ives no. Bueno, y también lo que vamos a hacer es ya comenzar con lo que seguramente ustedes quieren en el programa. Ya hemos tenido a través de las redes sociales mucha repercusión, nos han escrito también en Facebook, Instagram y demás. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es hablar de ello. Pero antes vamos con una última hora.
Conectamos con nuestra compañera Marta Salas y nos va a decir exactamente el punto en el que estamos ahora mismo en lo que se refiere a vacunación y en lo que se refiere al COVID. Marta, te escuchamos. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, voy a empezar hablando, cómo no, con el COVID, por supuesto, primero de datos. Ahora mismo os puedo decir como titular que estamos, tanto en Castilla y León como en la provincia de Valladolid, con un riesgo, unos niveles muy altos. Por lo tanto, hablamos primero de la tasa de incidencia acumulada. En Castilla y León, os voy a decir el dato concreto, ahora mismo hay 1.295 casos por cada 100.000 habitantes si hablamos de esta tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días. En Valladolid serían 1.288 por cada 100.000 habitantes. Si hablamos de este mismo dato de tasa de incidencia acumulada, pero en los últimos 7 días, en Castilla y León sería de 554 casos por cada 100.000 habitantes. En Valladolid, de 505. También vamos a hablar de cómo están, Eduardo, algo que preocupa mucho, que son los hospitales. Ahora mismo la ocupación en las UCIs por coronavirus asciende en Castilla y León al 97%. Esto según datos de la Junta de Castilla y León a día de ayer, actualizados a día de ayer, 2 de febrero. Además hay 2.053 hospitalizados y 300 en unidades de críticos. En cuanto a las vacunas, me decías, y el suministro de estas, en total Castilla y León ha recibido 160.360 vacunas. La primera dosis ya se le ha sido administrada a 129.232 dosis, y personas que ya tienen la vacunación completa, que este es un dato muy importante y que nos interesa mucho, ya son 38.923 las personas que han completado ese ciclo de vacunación, como decimos, con las 2 dosis. Eduardo. Muchas gracias, Marta. Bueno, estábamos escuchando exactamente la situación, cómo está en este momento en Valladolid y claro, dentro de todos estos datos hoy conocíamos que el expresidente de la Diputación de Valladolid, don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y también Desarrollo Rural, hoy teníamos un tuit que decía lo siguiente: amigos, buenos días desde el hospital. Para evitar complicaciones, anoche he tenido que ingresar en el Río Ortega. Me encuentro con fuerzas y ánimo, magníficamente atendido y en las mejores manos, gracias a todos. Ha sido atendido por COVID, pero como bien estaba diciendo y ha querido decir a través de Twitter, se encuentra en perfecto estado, lo que estaba diciendo es que se encontraba con fuerzas y con ánimo y que estaba siendo perfectamente atendido. Vamos a saludar ahora sí ya al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz de la misma. Muy buenas, Francisco Egea. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si usted ha podido hablar con Jesús Julio Carnero en la mañana de hoy. No, solo nos hemos cruzado hoy mensajes de WhatsApp. Está bien, está animado. La última vez que hablé con él fue el sábado y todos estamos deseando que se recupere lo antes posible para volver a contar con él. Pero ahora todos le hemos dicho que ahora su trabajo es el mismo. Su trabajo es dejarse cuidar, que es lo que le toca ahora. Así es, como tantas personas que están pasando por este proceso, mucho ánimo a todos ellos. Antes de nada, tenemos varias cuestiones, hemos querido hacer una encuesta, hemos preguntado también a los espectadores para que le transmitieran exactamente cuáles son sus dudas. Y antes de ir con todo ello, sí que le quería preguntar, ¿cómo se siente usted ahora mismo cuando lleva tantos meses ocupando esta posición en la que está evidentemente en el foco, en el que todas sus decisiones tienen una trascendencia mayúscula y como le hemos escuchado decir, que se sentía en un potro de tortura? Bueno, sí, no es el sitio más cómodo del mundo, pero he de decir que, yo me limito a hacer mi trabajo. Mi trabajo es participar de las sesiones del Consejo de Gobierno y comunicar las decisiones del Consejo de Gobierno, ¿no? Esa es la labor del portavoz y aparte de nuestra labor en la Consejería de Transparencia, ¿no? Yo estoy muy orgulloso del trabajo que se está haciendo y nosotros no podemos quejarnos, ¿no? Es decir, que hay tanta gente. Hoy hay 1 de cada 1.000 ciudadanos de la comunidad está ingresado en un hospital por el coronavirus. No somos nosotros quienes nos podemos quejar, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y no nos está permitido ni el cansancio ni la queja. ¿No notan el desgaste? Bueno, estamos cansados, somos seres humanos. Hay que decir que ya hay días que te levantas con pocas ganas, pero no toca. Es decir, que hay que dar pedales todos los días y esa es nuestra obligación. Nuestra obligación es seguir trabajando.
Vamos a ir a comentar varias cuestiones. Antes de ir con la primera, si nos permite, Francisco, para que los vean mejor en casa, no sé si ustedes se está viendo en pantalla, si se pudiera colocar un poquito más a su derecha para que le vean mejor, ahí, un poco más a la izquierda, ahí estaría... No. Oh, esto está fatal. Estábamos Ahí. ahí. Ahí se le va a ver perfecto. A la derecha y a la izquierda tenemos problemas. Muchas. Mire cómo ya lo ha dejado ahí, lo ha dejado caer. Bueno, vamos a ir lo primero de todo, antes de hablar de la primera encuesta que hemos hecho, que tiene que ver con las Navidades, sí que salía hoy que ustedes no están por la labor de los test anales, sí que se están empezando a realizar en Galicia, pero en Castilla y León ustedes no lo ven, no ven que tenga tanta eficacia o que sea tan necesario cambiar el método que estamos realizando ahora mismo en Castilla y León. En principio tampoco parece que fuera a dar mayor agilidad al asunto. Aquí lo importante es la agilidad, ¿no? Hay otras cosas que están en estudio ahora, que están publicándose. Nosotros estamos intentando estar al día, como por ejemplo los test en saliva directamente, que es lo que estamos esperando, que nos daría aún más facilidad y aún más agilidad a la hora de hacer los test. Los test anales tienen sus ventajas en algunos casos concretos, pero en principio no tenemos idea de qué. Muy bien, vamos a ir con la primera. Ivana, la primera encuesta que teníamos. Vamos con la primera encuesta que hemos activado en nuestro Instagram justo ayer por la mañana para ver qué opinaba la gente. Vamos a realizar la primera pregunta y a ver el resultado para que, señor Egea, nos conteste, nos dé su opinión. ¿Se tenía que haber sido más estrictos en Navidad? Bien, el 88% ha contestado que sí. Bien, yo estoy muy de acuerdo. Como decía un profesor mío, cuando yo era residente, a cojón visto macho, ¿no? Quiero decir, evidentemente, deberíamos de haber sido más estrictos viendo esta pared. He de decir que nosotros fuimos por encima de las restricciones que estaban previstas para la Navidad cuando estábamos aún en descenso, éramos el número 14, el número 16, que hubo quien fue más estricto, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, que es la única comunidad que nos supera hoy en incidencia, pero que eso no es excusa, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que aprender las lecciones y que en política conviene aprender las lecciones. Creo que la Comunidad Valenciana nos supera por 100, ¿no? Creo que exactamente ese... Pero bueno, ahí hay un problema de sesgo en la medición de la incidencia, que es que nosotros más que duplicamos en test al siguiente. Ahora mismo somos la comunidad con los que más pruebas masivos. Por los cribados masivos, con lo cual nuestra incidencia sube, porque hacemos el doble de pruebas, pero lo que importa es nuestro grado de saturación hospitalaria, que es muy alto también, pero bueno, no son los casi 800 enfermos que tiene en la UBI ahora mismo la Comunidad Valenciana. La primera pregunta que realizaban. Vamos a hacer la primera pregunta de Mario Sanz Caballero, que nos decía: señor Egea, ¿por qué con los datos relativamente buenos que teníamos el 24 y 31 de diciembre por 100.000 habitantes y sabiendo lo que está pasando ahora, no tuvieron agallas y la valentía de mantener las restricciones que teníamos? Eso de 10 comensales el 24, 31 y 1 de enero se sabía que era una bomba. Ahora mismo su gobierno y usted tendrían mucho más crédito y habrían demostrado valentía y coherencia. Esto de salvar la Navidad no ha compensado y usted lo sabe. Bueno, yo creo que ya he contestado esa pregunta al contestar a la encuesta, ¿no? Nosotros no levantamos el confinamiento nada más que para 2 días, no se levantó en el Día de Reyes, no relajamos las medidas en la hostelería y tomamos estas 2 decisiones que fueron las únicas que no se tomaron, sino que se dejaron de una decisión común que se había tomado. Nosotros pedimos al gobierno que valorara la situación, tampoco tomó ninguna decisión y, visto lo visto, hubiera sido mejor ni siquiera esta mínima relajación. Pues sí, es decir, que no hay que tener problema en reconocerlo. ¿Esto hubiera sido suficiente? Pues hombre, muy probablemente no, porque a la vista, insisto, lo que ha ocurrido en otras comunidades con otras medidas más restrictivas, tampoco parece que haya sido suficiente. Pero insisto, tiene razón quien dice, a la vista de los hechos, que cuanto más hubiéramos mantenido la restricción, mejor hubiera sido. También se
Se está escuchando mucho de que la quiniela también, todos la sabemos el lunes, ¿no? Que la acertamos, se suele acertar, claro. Hablando también de este tema en cuestión, y enseguida avanzamos, ¿ustedes nunca les ha temblado la mano con el tema de las medidas restrictivas, con ponerlas en marcha? En Navidades, ¿qué es lo que les llevó a ustedes a levantar la mano? Porque siempre les hemos escuchado que lo más importante es la salud, no es nada más, solo la salud. Pero en ese periodo ustedes sí decidieron que tenía esa importancia y que había que salvar la Navidad. ¿Qué fue lo que les cambió? Porque sí... Insisto, de todos los días de la Navidad se levantó el confinamiento perimetral en 2 días, solo para familiares. Esta fue la relajación que tuvimos. No hubo cambios en los cierres de la hostelería, no hubo cambios en ninguna otra restricción. ¿Qué nos llevó a tomar esa decisión? Eso fue una decisión que se tomó en el Consejo Interterritorial de Salud por parte de todas las comunidades autónomas, y que pocos días antes de que llegase la Navidad, se reevaluó y se aumentó la restricción. Hay que decir que lo que hicimos nosotros fue aumentar las restricciones, no bajarlas, porque quien había bajado las restricciones había sido el Consejo Interterritorial de Salud, con unas medidas que eran homogéneas para todos. Nosotros volvimos a pedir que se tomaran medidas homogéneas para todas las comunidades autónomas. No lo conseguimos. Quiero recordar que esa misma mañana habló en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno diciendo que no le temblaría la mano en elevar las medidas, y efectivamente no le tembló la mano, nos lo volvió a endosar a las comunidades y se fumó un puro con la mano muy firme, eso sí. Pero esta fue lo sucedido. Nosotros lo que hicimos no fue levantar las medidas, sino no volver a ponerlas todas. Quienes levantaron las medidas fue el Consejo Interterritorial, de manera unánime, en el decreto de prórroga del estado de alarma, el decreto que hemos utilizado para aumentar el toque de queda. Por ir también con más temas, está claro que uno de los temas que más conflictos ha ocasionado en los últimos meses ha sido el cierre de la hostelería, instalaciones deportivas, etcétera. Claro, siempre estamos viendo las manifestaciones en las que están pidiendo que se les deje trabajar, pero también la queja es porque cuando ustedes han puesto las medidas restrictivas no han venido acompañadas de las ayudas o de lo que ustedes iban a hacer. ¿No cree que a lo mejor cuando ustedes plantearon esas medidas restrictivas, si según están diciendo las medidas restrictivas, hubieran marcado exactamente cómo iban a ser las ayudas o cómo iba a procederse con las ayudas, no había habido tanta crispación? Bueno, yo creo que la crispación es lógica por el cansancio y por la dureza de la situación. Yo creo que esperar que en esta situación no hubiese crispación sería ser un iluso, ¿no? Lo hemos visto en toda Europa, hemos visto manifestaciones en toda Europa, manifestaciones incluso pues mucho más violentas de las que hemos tenido aquí. Yo creo que los hosteleros tienen razón a pedir las ayudas. Por esa razón, este Gobierno ha sacado ya 2 paquetes de medidas que incluyen ayudas directas. Es decir, que el 26 de enero se finalizó el plazo para las primeras ayudas, es un total de 13 millones de euros, que hay 12.000 solicitudes y que probablemente antes de que acabe febrero estas ya estarán concedidas y esperamos que estén ya en el bolsillo de los hosteleros. Hay otro grupo de medidas de 20 millones que anunció el consejero de Turismo, que también se están tramitando en este momento. Hemos hecho todo lo posible por acelerar su resolución. Se van a resolver en un tiempo récord para la administración. Pero tienen razón, pero he de decirles que ellos, cuando dicen que quieren ayudas y que quieren que ocurra lo mismo que en Alemania, yo también digo eso. Yo quiero que mi gobierno, como el gobierno alemán, que es un gobierno de un Estado federal, ha puesto 10.000 millones de euros en ayudas directas. Nosotros se lo pedimos al gobierno, se lo pedimos por carta. Si el gobierno hubiera puesto con su capacidad de gasto, comparado con la nuestra es el 30% del gasto, el 55% es lo que le corresponde al Estado, pues estaríamos hablando del entorno de más de 100 millones en ayudas directas en esta comunidad, pero desgraciadamente el Gobierno nos ha dejado a nosotros tomar las decisiones, a nosotros tomar la decisión de los cierres, a nosotros llevarnos los palos, a nosotros llevarnos el desgaste, y él envuelve la vacuna en la bandera del Gobierno, por
vacuna que compra la Unión Europea, y le quita la bandera cuando la vacuna va mal, entonces le pone la bandera. Pero es curioso porque justamente la semana pasada teníamos aquí a Óscar Puente, alcalde de la ciudad de Valladolid. Compañeros, si podemos rescatar justamente el tema de las ayudas, comentaba lo siguiente, si le parece lo vamos a ver y nos dice lo que le parece al respecto. Hoy me decía un autónomo, dice, la única ayuda que he recibido en 11 meses es la del Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento está haciendo todo lo que puede, ¿no? Todo lo que puede. Y hay otros que están mirando para otro lado. Hay otros que están mirando para otro lado. Y esto hay que decirlo. No puede ser que digan, no, todos son iguales. No. Hay administraciones que tienen competencias y que no están ejerciéndolas y que están recibiendo dinero. El Ayuntamiento de Valladolid no ha recibido un céntimo de euro del Gobierno de España, ni un céntimo. Y la comunidad autónoma ha recibido ya miles de millones de euros. ¿Dónde están? Porque a los autónomos no están llegando, a los hosteleros no están llegando. Claro, estábamos... Tiene razón, salvo que sí que han recibido unos cuantos millones de euros por parte de la Administración autonómica para apoyar estos sectores y para apoyar la lucha en la crisis. Es decir, que lo cierto es que los ayuntamientos de esta comunidad han recibido y reciben unos cuantos millones de euros para esa ayuda. También es cierto que ellos tienen unas competencias, nosotros tenemos otras. Nosotros, por ejemplo, no teníamos fiestas municipales ni ninguna fiesta que ahorrarnos cuando se clausuraban las fiestas. Nosotros no nos ahorramos ningún gasto. Nosotros hemos soportado todo el gasto, porque el gasto de la crisis es un gasto sanitario, es un gasto en educación, es un gasto en transporte, es un gasto muy alto, porque no es solamente una crisis de falta de actividad, es una crisis de un incremento del gasto de la Administración autonómica sobre quien recae la principal competencia de la lucha contra la pandemia. Por tanto, nosotros, efectivamente, corremos con ese gasto, con el gasto mayoritario, con el 90% del gasto, corremos también con socorrer y dar ayudas al ayuntamiento y corremos también con dar ayudas directas, que, como insisto, pues ya hay más de 12.000 solicitudes en una. Otras me parece que son de orden de 50.000, solicitudes llevamos en la segunda línea de ayudas y yo entiendo que él no haya visto esas ayudas, porque él ni es autónomo ni es comerciante. Él ha visto otro tipo de ayudas, pero eso ya es otro asunto. Bueno, otro de los temas que está claro que ha traído cola y hemos estado hablando en varias ocasiones es el de la cabalgata. También le preguntamos al respecto y por ello también le vamos a preguntar a usted, lo vemos. El colmo de todo esto, que sé que lo vas a abordar, lo has mencionado, el tema de la cabalgata, de la no cabalgata. En medio de todo esto estamos con la cabalgata, una sanción. Que con la problemática que hay en este momento en nuestra sociedad, se estén dedicando a perder el tiempo con una situación que no generó el más mínimo riesgo para la población. Si hubiéramos hecho lo que ellos estrictamente nos decían que había que hacer, eso sí hubiera generado un riesgo. Perder el tiempo con estas estupideces que yo creo que incluso pues, la ciudadanía observa desde fuera y dice, mis políticos, mis gobernantes están claro, a la batalla y no están a solucionar mis problemas. ¿Qué opina? No sé, yo es que no he perdido ni un minuto de tiempo con eso. Nosotros pusimos unas normas, avisamos de que las normas había que cumplirlas y si se saltan las normas, pues se gana un expediente. ¿Porque son 5.000 euros en Valladolid y 3.001 en otros puntos? Pues no lo sé, es que yo le insisto que yo no estoy sobre los expedientes. Yo, al contrario de lo que pueda pensar el señor alcalde de Valladolid, de verdad que no estoy encima de estas cosas, ¿no? Es un asunto menor que tramita el delegado de la Junta. O sea, usted sabe que esto... No estoy en el asunto de las cabalgatas, no. Vale. Vamos a avanzar y avanzamos con uno de los temas que evidentemente en este año, este 2021, en Castilla y León es de los que pues, más controversia ha traído. De hecho, somos la única comunidad con el toque de queda a las 8 de la tarde. Lo pusieron ustedes en marcha y hemos querido hacer una encuesta al respecto. Ivana. Efectivamente es así. Ayer también hemos preguntado acerca de este tema. Del toque de queda a las 20 horas. ¿Crees que el toque de queda a las 20 horas ha ayudado para evitar los contagios? Señor Egea, solo el 31% ha contestado que sí. 69% dice que no. Usted, ahora cuando ya ha pasado un periodo de tiempo, está analizando y teniendo los datos,
¿Cree que la decisión de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde ha sido favorable para evitar los contagios? Yo creo que sí, yo creo que muy favorable. Es más, no es que lo crea, es que los números así lo dicen, ¿no? Nosotros estamos ahora en una caída de incidencia por encima del 30%. Hoy los datos saldrán ahora, los datos que he avisado hoy son de ayer, pero estamos cayendo en una incidencia de manera radical, muy rápidamente. Y eso tiene que ver con el contacto social, ¿no? Quiere decir que lo que no tiene mucho sentido es que a nosotros se nos pidiese que cerrásemos papelerías, pequeños comercios, actividades que no tienen riesgo de contagio y que dejásemos que se produjese contacto social. Y el contacto social, como todo el mundo sabe, es más frecuente a partir de las 8 de la tarde, a partir de la hora que se acaba la actividad normal, que es cuando la gente queda, se ve, se queda en las casas y se produce ese contacto social. El toque de queda no es una medida que se nos haya ocurrido a nosotros, en Francia, en Italia, en Irlanda, en muchos países que han tomado la misma decisión, o esto o el confinamiento. Por tanto, no hay nada original, es una medida que contribuye a eliminar el contacto social. Todos sabemos que es en ese contacto social no reglado en el cual se produce la mayor incidencia de contagio. Y el hecho es que la medida ha funcionado. Esto ya no es una cuestión de encuestas o de opiniones, es una cuestión de mirar los números, de seguir los números. Ha funcionado aquí, ha funcionado allí donde se ha puesto, ha funcionado en Francia, ha funcionado en todos los sitios. Perdone, vamos a ponerle el último corte de Óscar Puente. Ya no va a haber más cortes aparte del que vamos a poner a continuación, porque también en esto que usted está comentando discrepa. Es decir, yo no entiendo lo que se ha producido en este último mes en nuestra comunidad autónoma, teniendo como se tenían herramientas dentro del estado de alarma para haber agotado sin vulnerar ningún tipo de margen ni de ley, y que se haya optado por una medida como es el adelantamiento del toque de queda, que la mayor parte de expertos coinciden que no aporta gran cosa en lo que se refiere a la reducción de niveles de contagio. Y a las pruebas me remito, es la única comunidad de España que tiene el toque de queda a las 8, sin embargo los datos desde luego no son ni mucho menos mejores que otras. No sé, claro, ahora mismo estamos esperando a que el Supremo dictamine, ¿no? ¿Cuánto? Sí, estamos esperando a que el Supremo dictamine, pero no, es que no conozco muy bien los expertos que consulta el señor Puente, ¿verdad? Yo entiendo que no es un tema ni que tenga que tener conocimiento, porque no tiene ni tiene capacidad, ni tiene conocimiento, ni tiene ninguna atribución, ¿no? Por tanto, no tiene obligación de saberlo. Pero supongo yo, ¿verdad?, que Francia le parecerá un país serio al señor Puente, ¿verdad? Y que el resto del mundo, ¿verdad?, que ha tomado estas decisiones de acortar los toques de queda, pues no estaremos todos equivocados, ¿no? Pero es que, insisto, los números lo que dicen es que la medida es eficaz, ¿eh? Y nosotros hemos tenido un incremento de la incidencia provocado por la cepa y provocado también por una estrategia que entiendo que él no entienda, porque no tiene necesidad de entenderlo, ni, insisto, ni tiene conocimiento, ni tiene capacidad, de multiplicar los cribados poblacionales, de incrementar las pruebas de test y de duplicar a la siguiente comunidad. O sea, tengan ustedes en cuenta que nuestra incidencia es la que es, haciendo el doble de test. Por tanto, es bastante normal que tengamos mayor incidencia. Insisto, que esto es una estrategia que está homologada, que se ha hecho en otros países, que funciona, que está basada en el criterio de nuestro comité de expertos que sí es conocido, que sí saben todos los ciudadanos de la comunidad quiénes son sus expertos, no como el comité oculto de algunos otros, y no, desde luego, como, no sé quién le asesora en esto de la epidemiología al señor Puente, pero espero que no sea ningún compañero de vacaciones. Vamos a ir con otra cuestión. Dentro de lo que le estaba diciendo Óscar Puente, alcalde de la ciudad de Valladolid, dentro de las apreciaciones que decía es que ustedes tenían pues un abanico amplio para poder no salir de la legalidad. Ustedes, evidentemente... No hemos salido de la legalidad. Claro, no es el señor Puente quien decide que es legal o no. En un Estado de Derecho, quien lo decide es el Tribunal Supremo. Nosotros estamos esperando que el Tribunal Supremo diga si estamos o no en la legalidad, pero no admito que se dé por sentado. ¿Cuánto tarda el Supremo en dictaminar habitualmente? O sea, no sé si ustedes han visto más casos.
tiene 5 días para estudiar nuestras alegaciones sobre las medidas cautelares. Sí. Insisto, sobre lo que va a decidir en este momento el Supremo no es sobre si la acción es legal o no, sino solo sobre las medidas cautelares, que son dos cosas diferentes. El señor Puente lo sabe bien, porque ya recurrió, ha sido el único alcalde que ha recurrido a algunas de nuestras medidas y pidió unas medidas cautelares que perdió. Entonces, él conoce bien la diferencia entre una cosa y otra. Claro, ahora imaginemos que el Supremo dictamina que tenemos que volver al toque de queda a las 10 de la noche. Ustedes confían en que va a mantenerse a las 8 de la tarde, ¿no? Claro. Nosotros estamos confiados en la bondad de nuestros argumentos. ¿Sí? En caso de que, claro, en caso de que el Supremo dictamine que tenía que haberse mantenido a las 10 de la noche, las consecuencias que han tenido que han llevado a cabo a los ciudadanos, ¿no? A una decisión en la que no ha habido un consenso, porque el problema que está teniendo muchas veces la población es que depende de qué partido pueda ser, o depende a quién escuchar, está teniendo complejidades porque no se ponen de acuerdo. Se entiende que evidentemente la política va ligada a diferentes discursos, pero en este momento, ¿usted no cree que deberían de ir todas las políticas, independientemente de los colores, a una, para que los ciudadanos, aparte de la crispación que se está trayendo consigo el COVID, aparte de lo que están perdiendo, usted no tenga que tener también todas estas conflictos de a quién escucho? Lo creo. No es que lo creamos, es que hemos peleado mucho por ello. Es que esta administración autonómica ha defendido al gobierno central, independientemente de su color, cuando ha pensado que tenía razón. Pero es que esta medida que nosotros proponemos es una medida que no tiene color político. Es una medida que defienden en Galicia, con un gobierno del Partido Popular, en Asturias, con un gobierno del Partido Socialista, en el País Vasco, con un gobierno del PNV y del Partido Socialista, en Cataluña, con un gobierno nacionalista, en Valencia, con un gobierno en el que está también Podemos. Entonces, es una medida que no tiene color. Es que aquí no hay ninguna batalla política. Aquí lo que hay es una pelea por la salud. ¿Pero el toque de queda a las 8 de la tarde dónde se está cumpliendo? Él me pregunta, perdóneme, déjeme que le acabe de responder, ¿qué ocurriría pues si el Supremo, ¿verdad?, nos dijera que el toque de queda tiene que ser a las 10? En un platillo de la balanza, efectivamente, hay la pérdida económica de aquellos sectores que cierran a partir de las 8. Y en el otro platillo de la balanza están las vidas de los castellanos y leoneses y del conjunto de los españoles. ¿Qué ocurriría? ¿A quién le pediríamos reclamación patrimonial si el Supremo dice que sí que podemos hacerlo y hubiéramos podido hacerlo en el resto de comunidades y hubiéramos podido salvar vidas? ¿A quién pediremos esa responsabilidad? De lo que está en los platillos de la balanza, ¿usted qué cree que pesa más para nosotros? Nosotros hemos tomado la decisión pensando que en el platillo de la balanza donde están las vidas hay más peso que en el platillo de la balanza donde están las pérdidas económicas, sin ser estas poco importantes. Pero sí que es cierto que usted dice que hay otras comunidades que van en la misma línea que ustedes, independientemente del partido que es, pero donde se está desarrollando y donde se está llevando a cabo es en Castilla y León. Efectivamente, porque nosotros hemos entendido que había seguridad jurídica suficiente para tomar la medida y la hemos tomado. Hay otros gobiernos que han entendido otra cosa o que sus servicios jurídicos les han recomendado otra cosa y han tomado otra decisión. Pero esa decisión que la han tomado no la han tomado porque piensen que la medida es mala. Todo lo contrario, la inmensa mayoría de las comunidades quieren tener esa herramienta. Por tanto, lo que se está dilucidando aquí no es si es buena o mala la medida, cosa en la que estamos mayoritariamente de acuerdo, sino si se ajusta al derecho español. He de decirle una cosa, ni siquiera se está dilucidando si hay colisión de derechos, porque en el resto de los países, que son estados de derecho, en Europa occidental, esta medida se ha tomado sin ningún problema. Si hubiera una colisión de derechos aquí, solo sería atribuible a la pereza y a la ineficiencia del legislador durante este año, que no ha legislado para poder hacer estas cosas, cosa que nosotros le pedimos de manera reiterada al Gobierno y al Legislativo. Por tanto, esa es la situación. La situación no es una batalla política, todo lo contrario, es una batalla sanitaria. Nosotros hemos apoyado al Gobierno y lo vamos a apoyar siempre que pensemos
que es importante, pero nosotros la primera consideración como gobernantes que tenemos que tener es proteger la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Estoy de acuerdo en lo que usted, en parte de lo que está diciendo, pero que no es batalla política. En muchas ocasiones sí que se está notando mucho el partido que está según la toma de decisiones. Vamos a ir con algunas de las cuestiones que nos hacían y preguntas que hacían. Si me pone un solo ejemplo, que en esta comunidad hayamos tomado una decisión política, puramente política, yo se lo admito, pero no es el caso. Insisto, esta comunidad ha apoyado al gobierno cuando tomó una medida sobre el estado de alarma en Madrid que gobernaban los mismos partidos que gobiernan aquí. Esta comunidad ha tomado esta medida apoyada por otras comunidades de todos los colores políticos. Por tanto, es que se dan por sentadas cosas que yo no puedo admitir. Usted me pone un ejemplo de que esta administración autonómica haya tomado una decisión durante la pandemia puramente política, y yo se lo admito. Pero si no me pone un ejemplo, déjeme que defienda una gestión que de manera reiterada ha sido una gestión... El toque de queda como país, que una comunidad tenga que ir al Supremo por el toque de queda antes de que se tome esa decisión, seguramente ustedes podían haber llegado a ese consenso antes de llevarlo a efecto. Y por otra parte también Óscar Puente, alcalde de la ciudad de Valladolid, salía diciendo que se había enterado prácticamente a la vez que los ciudadanos y que no se le había trasladado esta información. Es evidente que Óscar Puente no está muy atento a las reuniones, porque pusimos el vídeo en el cual el presidente comentaba esta decisión. Quizás si Óscar Puente estuviese un poquito más atento a lo que dicen los demás y no solamente atento a lo que dice él mismo, se habría enterado. Pero en el vídeo de la reunión que él pidió, y lo hicimos público porque él lo pidió, el presidente comenta las 4 medidas que se tomaron, las 4 medidas. Por tanto, se comentó y él probablemente no estaba atento porque, insisto, a veces parece solo estar atento a lo que dice él. Vamos a ir con las preguntas que dicen los ciudadanos. Seguimos con la siguiente pregunta, que la recibimos de Clara Redondo y Rizarri, y nos pregunta: ¿tienen y van a publicar el calendario y protocolo de vacunación en Castilla y León? ¿Fechas? ¿A qué colectivos? ¿Dónde? Sí, está publicado ya. Está publicado los colectivos que se están vacunando, cuántos están vacunados. Está publicado, y yo creo que en este momento, si entra en la página, podrá verlo. El desglose, me imagino que está hasta un punto, ¿no? Luego ya se procederá con el resto. Al sanitario, no sanitario, residencias. Yo creo que está todo colgado, si no estoy equivocado. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta, la de Cris Cachorra, y nos pregunta: ¿de verdad cree que cerrar gimnasios ayuda a evitar contagios y hace promoción de la salud pública e individual? ¿No sabe usted que es una actividad esencial y necesaria? Hay gente enferma que necesita el deporte, por ejemplo, los diabéticos. ¿Qué opina? Bueno, lo sé bastante bien, yo soy diabético. Sé que fíjese si lo sé bien. Por eso salgo todas las tardes a caminar durante 1 hora, a hacerme 5 o 6 kilómetros para mantener controlada la glucemia. Lo sé bastante bien. Sé bastante bien la necesidad del deporte en algunos casos, en el caso de los diabéticos en concreto más. Pero también sé, porque también es mi oficio, que esta es una enfermedad que se transmite por aerosoles, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia, que estos aerosoles se producen más frecuentemente cuando se realiza ejercicio, cuando se realiza un ejercicio intenso y cuando se hace en un sitio cerrado. Y eso genera una situación de mayor riesgo. No lo sé por ciencia infusa, lo sé porque esto está publicado en Nature, está publicado en muchas revistas de prestigio y está publicado cuál es el impacto del lockdown, del cierre de algunas actividades según el tipo de actividad, y uno de los sitios donde el riesgo es alto es los gimnasios. Nosotros no nos dedicamos a perseguir a la gente porque les tengamos manía. Queremos que hay que intentar ayudarles y por eso sacamos ayudas y por eso queremos que el gobierno también se implique con nosotros en ayudar a estos sectores a los que desgraciadamente nos vemos obligados a tomar medidas restrictivas para controlar la epidemia, pero no hay nada personal en esto, todo lo contrario, y lo que procuramos es buscar
Claro, Mayor pero salud. los propietarios de gimnasios dicen que en otras comunidades sí que se está realizando tienen abiertas las instalaciones y no supone ni el 3% de los casos de contagio. Esto dicen. Y por otra parte también nos preguntan por qué en otras comunidades se puede hacer deporte escolar y en Castilla y León no. Bueno, porque el deporte escolar y el resto del deporte ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el deporte es una situación en la cual se produce mayor exhalación, se produce mayor riesgo de contagio y mayor contacto. Y por eso nosotros hemos restringido las actividades bajo techos, las actividades realizadas en sitios cerrados, no la actividad al aire libre. Nosotros creemos que es bueno, que más recomendamos a la población que haga ejercicio al aire libre, que haga el ejercicio de manera individual al aire libre. Pero con respecto al deporte en lugares cerrados y al deporte de contacto, mantenemos el mismo criterio. ¿El deporte escolar? Y en el otro. Claro, el deporte escolar es el mismo criterio, exactamente el mismo criterio. Muy bien, nos están diciendo que sabemos que su agenda la tiene muy ocupada, estaríamos mucho más tiempo hablando de ello, pero le hago solamente dos cuestiones más. Una, ¿cree que sus competencias o la manera de trabajar a partir del 14 de febrero cambiará? ¿Será más lo que podrán hacer ustedes o cómo se les podrá... porque usted ha pedido en varias ocasiones un confinamiento domiciliario en varias provincias o en varias localidades y no ha podido. Lo digo a partir del 14 de febrero por las elecciones catalanas. Yo espero que estas decisiones no tengan que ver con las elecciones catalanas. Espero que no se esté jugando con la salud de los españoles en términos electorales. Y espero, de verdad, lo espero sinceramente, que nadie haya hecho ese cálculo. Entonces, espero que esto se produzca antes de las elecciones y desde luego que se produce después de las elecciones, alguien explique por qué no se hizo antes de las elecciones. ¿Pero cree que algo en las elecciones catalanas algo están influenciando en esa toma de decisiones? Bueno, yo creo exactamente lo mismo que cree usted y que probablemente cree la inmensa mayoría, ¿no? Si hacen otra de esas encuestas hoy, pues probablemente obtengan una respuesta muy parecida a la que yo podría darle, desgraciadamente. Porque no es una buena idea, en mitad de una crisis sanitaria, presentar de candidato al ministro de Sanidad. Yo creo que eso ha sido una nefasta idea, porque eso lo que genera es este tipo de dudas en la población, ¿no? El tipo de dudas que usted me está planteando. Claro, y si el ministro de Sanidad tenía que estar centrado, seguramente estaba centrado, pero también algo de su tiempo se lo tendrá que haber dedicado en el periodo que ha estado a lo que eran las elecciones. Y por último, sabemos que usted en los últimos tiempos se le ha vinculado al Partido Popular en el futuro, sé que no me va a decir nada de ello, pero aparte sí que le quería preguntar. Sí que ha dicho que cuando acabe la legislatura ya pensará o en volver a su profesión o no, ¿no? Lo que sí que le quiero preguntar, ¿usted piensa en futuro después de en las próximas elecciones en nacional o en regional? Yo pienso en el futuro de mi país y de mi comunidad y en colaborar en lo que pueda, como he hecho siempre, con mi país y con mi comunidad. Yo creo que no son dos cosas diferentes y yo creo que hay que estar dispuesto a ayudar siempre que se pueda y nosotros tenemos una manera de entender la política, un programa que no es un programa diferente en Castilla y León que en el conjunto de la nación y allá donde pueda ayudar, pues allí estaré. ¿Pero se ve vinculado a la política nacional o a la política regional? Yo le estoy cogiendo gusto a esta política regional. ¿A la regional? Sí. Vale. Sí. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, de verdad le deseamos todo el éxito del mundo, que eso significará que es el éxito de todos en luchar contra la pandemia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad, en nada estamos de vuelta, como decíamos, hablábamos del Titanic, hablamos por supuesto también del 112, Ivana, y tenemos encuesta nueva.
También tenemos encuesta nueva y la vamos a descubrir prácticamente en nada, porque queremos saber vuestra opinión. Muy bien, cambiamos radicalmente de tema y lo que vamos a hablar ahora es del 112, como decíamos, una labor esencial la que están realizando. Por ello, nuestra compañera Beatriz Casado se ha desplazado hasta sus instalaciones para contarnos cómo se desarrolla el día a día. Sí, Eduardo, ya estamos listos y preparados y con los oídos bien abiertos para escuchar a Irene. Buenas tardes, que ya la tengo aquí conmigo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando, impacientes a que nos cuentes un poco cómo funciona este 112 de nuestra comunidad y para que nos cuentes, pues alguna anécdota, ¿por qué no?, de cómo ha empezado el año. Porque una cosa es, desde el 2020, pandemia, luego hemos empezado con Filomena, luego el viento, los ríos, las borrascas, mucho trabajo, ¿no? Todos los días, pero la verdad es que desde marzo del año pasado, que fue cuando empezamos en serio y fuerte con la pandemia, no hemos parado, porque al final la pandemia es lo que más tiempo nos ha consumido, pero también es cierto que el resto de emergencias han seguido ocurriendo. Claro. Es verdad que muchas menos cuando estuvimos todos confinados en casa. Claro. Se notó muchísimo que bajaron los accidentes de tráfico, por ejemplo, las caídas en la calle, pero conforme hemos ido avanzando, se han ido abriendo las restricciones, pues hemos ido teniendo otra vez las, ordinarias, ¿no? Las emergencias de todos los días, de gente caída y de accidentes de tráfico, todo lo habitual. Lo habitual. Estamos en el Centro Coordinador de Emergencias, sí, pero lo tenéis muy bien dividido. Te voy a preguntar por si había habido colapso ahora, como está todo, ¿no? Que parece que está todo colapsado, pero en este caso no. ¿Por qué, Irene? Porque lo tenéis todo muy bien segmentado y dividido, ¿no? Pues mira, es una de las cosas que en este corto espacio de tiempo nos ha dado tiempo a aprender. Y claro, no es lo mismo la primera parte de la pandemia, en la que no conocíamos el volumen de la emergencia que nos venía, con la parte ahora de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y ahora hemos dimensionado la sala, está totalmente organizada con las medidas COVID de distancia y de medidas de seguridad. Esta parte del Centro Coordinador de Emergencias, que normalmente no es así, hemos tenido que habilitar puestos de teleoperadores y hemos habilitado en otra zona de la agencia una sala que es específica de COVID, de tal forma que en la sala ordinaria del 112 entran las llamadas que tienen que ser sanitarias de forma ordinaria y las que son COVID. Cuando llaman por teléfono sale una locución, les dice que pulsen el 1 si es COVID y directamente les quitan del circuito de la emergencia. Y si hay un infartado, por ejemplo, no tiene que esperar. Claro. Y luego, pues los que están en la sala COVID son personas específicamente formadas en COVID y hacen la atención muchísimo mejor también. Todo un poco, como bien dices, a la carrera y aprendiendo, ¿no? Porque esto nos ha pillado a todos desprevenidos, esto del COVID no sabíamos lo que era y hemos tenido que aprender, formarnos y todo para, por supuesto, prestar servicio a quien nos llame. Exacto, a la carrera y nunca mejor dicho. Porque además, como este virus es un virus como todos, ¿no? Pero cambiante y con las variaciones que va habiendo y depende de cómo se va transmitiendo, pues tienes un pico de llamadas o no lo tienes, pues vamos aprendiendo poquito a poco conforme nos llegan las llamadas. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque nos tienes que contar algo más de cómo hemos empezado este 2021, como decíamos, con las borrascas, con Filomena. Ahora me cuentas qué tipo de llamadas ha habido, si ha habido caídas de la gente también, porque luego se heló el suelo. Bueno, en fin, todo lo que hemos recibido, estas llamadas de todo este mes de enero que ya hemos terminado, afortunadamente este enero loco, pero que no os vayáis, nos quedamos aquí, yo me quedo aquí con Irene y luego seguimos charlando. Eduardo. Muy bien, enseguida volveremos contigo, Bea, pero ahora nos vamos con nuestra compañera Samantha González. ¿A dónde? Al Museo de la Ciencia, Ivana. Ya has estado muchas veces hablando de muchas cuestiones. Mira, Samantha, te escuchamos. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues mira lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trasladarnos al 10 de abril de 1912, el momento en el que el Titanic comenzó su ruta. ¿Y quién iba a decir que iba a pasar lo que pasó, Inés? Estamos en el Museo de la Ciencia, donde podemos ver la maqueta más grande del Titanic que existe ahora mismo en el mundo, ¿verdad? Efectivamente, tiene 12 metros de largo y el ancho y el alto son aproximadamente 4 metros. Y además de la maqueta del barco está reproducido el muelle de Southampton, de donde partió el barco.
Aquí lo podemos ver, además, reflejado muy fielmente como toda la exposición que tenemos aquí en el Museo de la Ciencia, ¿verdad? Efectivamente, la maqueta es a escala 1:30, por eso digo es la más grande del mundo que existe y es muy, muy, muy realista. Como vamos a ver ahora a continuación, el barco está abierto por este lado y podemos ver el interior de las bodegas de carga, de los camarotes de las distintas clases, la famosa escalinata que hemos visto en las películas, las zonas de comedores, de reposo de los pasajeros en cubierta, la cabina de mando, etcétera. Por ejemplo, aquí nos has comentado todo un poquito por encima, pero ¿qué es lo que estaríamos viendo? La bodega de carga, precisamente hay vestoneles, cajas, embalajes. Hay 2 licencias que los creadores de la maqueta se han permitido, que son colocar ahí una caja con un cuadro, una pintura, El sueño del Titanic, que está aquí presente en la exposición, pero es muy posterior. Se creó por un autor de Santander con motivo del centenario del hundimiento. Y hay un coche que es conocido como el coche del Titanic, está ahí la maqueta, que realmente tendría que haber embarcado en Nueva York, pero no lo hizo porque el Titanic nunca llegó a Nueva York. Pero ahí lo hemos puesto y el coche puede verse aquí en la maqueta. Aquí también podemos ver incluso los motores, lo que hace funcionar este barco tan famoso, quizás el barco más famoso del mundo. Pues posiblemente más famoso y de historia más triste. Estas bielas que se ven ahí en continuo movimiento son las que hacen girar las hélices que vemos ahí. Incluso podemos ver también, bueno, donde iba esa clase más alta, que desde luego nos llama la atención en cuanto vemos este barco, ¿verdad? Claro, yo animo a la gente cuando venga a que busque todos los detalles, porque realmente todo es, como digo, muy, muy, muy realista, y esa famosa escalinata que hemos visto, por la que bajaban los invitados vestidos de lujo y que estaba tocando la orquesta y demás, esa noche del 14 al 15 de abril de 1912 del hundimiento, está muy fielmente reproducida. Inés, y para terminar nuestra última conexión hay que decir que aquí también vemos reflejado cómo los medios de comunicación en aquel momento reflejaron el acontecimiento histórico, ese hundimiento del Titanic, ¿verdad? Efectivamente, distintos medios de comunicación españoles. La exposición recoge pues unos paneles con noticias que se publicaron en el momento. Hoy día estamos tan acostumbrados a que todo sea tan inmediato a través de Internet y las redes sociales, entonces era más complicado y aún así se hicieron amplio eco, por supuesto, de aquella tragedia. Muy bien, Inés, muchísimas gracias. Enseguida volveremos a conectar para conocer más cosas interesantes sobre esta exposición del Titanic que podemos ver en el Museo de la Ciencia, pero será en unos minutos, Eduardo, así que no pierdas detalle porque yo ya he echado un vistazo a esta exposición y la verdad es que tiene auténticas joyas. Por supuesto que sí, enseguida volveremos para ver un poquito más por dentro de la exposición, ¿verdad? Sí, además yo creo que la gente se está sorprendiendo un poco porque ha visto el Museo de la Ciencia abierto cuando se creía que los centros culturales se tenían que cerrar. Era solo una recomendación y por esta razón el Museo de la Ciencia permanece abierto para mostrar esta exposición. Vamos a publicidad, en nada volvemos. Y volvemos porque nos está pidiendo ya paso nuestra compañera Beatriz Casado desde el 111 para seguir viendo lo que son las instalaciones y el trabajo que realizan. Perdón, 112. Sí, continuamos conociendo más sobre este 112 que presta servicio en la comunidad. Irene, hemos tenido, como decíamos, un vendaval en enero. ¿Cuál es la forma de actuar? Porque no es lo mismo, me imagino, que llamen por ríos, por desbordamiento de ríos, que por nevadas, que por un accidente de tráfico en la autovía. ¿Cómo es la forma de trabajar? Pues lo tenemos todo protocolarizado. Cada fenómeno meteorológico tiene su procedimiento, su protocolo. ¿Sí? Se hace un estudio previo de cómo va a venir, en este caso, por ejemplo, Filomena, de cómo venía la borrasca, hacia dónde iba a desplazarse. Tenemos canales de comunicación abiertos constantemente, en este caso con alcaldes, diputaciones de las zonas, sobre todo de Ávila, Segovia y Soria, que fue donde más incidencia tuvo Filomena, y se hace, bueno, pues digamos que un servicio preventivo. Claro. Cuando ya se produce el fenómeno, bueno, pues tenemos un protocolo también firmado con la delegación del Gobierno, en la que se articulan todos los servicios de quitanieves, de agentes forestales, nuestros voluntarios de protección civil, y todos van cuando en el centro coordinador, porque en una emergencia de este tipo ya no está en sala, pasa al centro coordinador porque es mucho más compleja. ¿Sí?
y ahí entran todos en funcionamiento. Nosotros decimos que es como un gran autobús, el sistema que tenemos, que se van subiendo al autobús, y en ese autobús cada cuerpo, por ejemplo, de policía local o de bomberos o los sanitarios, van escribiendo en tiempo real lo que están haciendo en relación con ese fenómeno. Todos saben la misma información y se da respuesta a la vez de forma coordinada con los datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en cada lugar. Con Filomena, por ejemplo, ¿cuántas incidencias ha habido? Me imagino que muchísimas llamadas. Pues llamadas hubo muchísimas, hubo 1.152 incidentes. Por cada incidente, imagínate que pueden llamar pues 50, 60 personas, por ponerte un número, ¿eh? Madre mía. Son muchísimas. Cuando hay un fenómeno muy complicado, las llamadas son muchísimas. Por eso damos el número de incidentes Claro. que digamos, aglutina un poco lo que ha sido la situación sin asustar demasiado, ¿no? Primero Filomena con la nieve, por supuesto, luego bajaron las temperaturas, las heladas, las tuberías, ¿no?, que han reventado porque se han congelado, luego el deshielo, los ríos. Allí tenemos además una pantalla en la que pone plan creado por desbordamientos de ríos y avenidas. También me imagino que mucho trabajo con este tipo de llamadas. Y Irene, en cuanto a las de COVID, ¿cómo llama la gente? Ya sabemos que estamos divididos en diferentes grupos. ¿Qué tipo de personas llaman? ¿Llaman, no sé, se me ocurre, personas que están ya ahogándose, personas mayores que no pueden respirar? ¿O cómo es el tipo de llamadas que se reciben? Algún caso habrá habido, no te digo que no. Pero normalmente pues llama la típica mamá que su niña se ha levantado con fiebre, tiene un poquito de tos, es COVID, no es COVID. Son casos más bien leves, los que llaman, los que realmente están mal, yo creo que directamente acuden al centro sanitario. Sí. Y para terminar, tenemos ahí al fondo los video wall, que nosotros también tenemos en plató, por supuesto, con llamadas, lo vamos a poner aquí para que el cámara lo pueda enfocar bien. ¿Qué registra aquel panel que ve un montón de letras, médicos, recursos, enfermeras? ¿Qué es todo eso, Irene? Pues mira, ahí tienes todas las llamadas entrantes que hasta ahora mismo están llegando. ¿Sí? Tienes el número de médicos que hay en sala, el número de llamadas que han atendido los médicos, las enfermeras, el tiempo de respuesta y el número de llamadas en espera. Hoy es un día más o menos tranquilo, no tenemos llamadas en espera y tampoco hay ningún periodo de tiempo que señalar para contestar una llamada. Bueno, pues qué suerte hemos tenido, ¿no? La verdad que también hay que tener épocas de calma. Después de la tempestad llega la calma, ¿no? Como dice el refrán, además. Siempre, siempre. Aunque en esta época, gracias al COVID o por desgracia, bueno, pues es siempre una temporada un poco rara, ¿no? Pero en cuanto a lo meteorológico, hoy estamos tranquilos. Hoy. Mañana ya veremos. Dios dirá, efectivamente. Bueno, Irene, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde para 8 Magazine Valladolid. Que sigáis así de bien, días más tranquilos como los de hoy, por ejemplo. Y bueno, que esto de la pandemia pues no dure mucho, pero lo tenéis muy bien organizado, así que no podemos hablar de colapso aquí en el 112, ¿no? No. En esta parte de la pandemia no. Al inicio de la pandemia sí que hubo un momento de colapso. No llegó a colapsar nunca, pero sí que teníamos muchas llamadas en cola y eso para nosotros es un poco angustioso. Claro. Pero se resolvió en cuestión de 20 días. Fenomenal. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias, Irene. Eduardo, hemos aprendido un poquito más sobre el funcionamiento de este maravilloso, que hace un espectacular trabajo, ya lo sabemos, este 112 de la comunidad. Y enhorabuena desde aquí para todos los trabajadores del 112. Nos vamos con Samantha González de nuevo al Museo de la Ciencia con esa exposición magnífica que tenemos del Titanic. Samantha, te escuchamos. Pues sí, Eduardo, continuamos en esta exposición del Titanic y antes veíamos en esa maqueta un pequeño coche rojo y aquí vemos el coche real. Inés, cuéntanos porque hay una historia detrás de este coche, ¿verdad? Este es un Rush D24, bueno, un Bentley, un coche de 1912, auténtico. Tenía que haber embarcado en el puerto de Nueva York para ir a Europa, pero no llegó a hacerlo nunca. Estaba en la lista de carga, tenía que haber ocupado realmente las bodegas del barco, pero es que el Titanic nunca llegó a Nueva York. Sin embargo, el coche lo tenemos aquí y es una belleza, la verdad. Hay que decir que también incluso vemos los eslabones del ancla. A simple vista parece que no pesan, pero si intentásemos moverlo, pues ni siquiera podríamos. Varias decenas de kilos. Difícil con las manos y ni siquiera empujándolo con los pies.
Y hay que decir que es que aquí también encontramos objetos reales que estuvieron en el Titanic en el momento del hundimiento, como por ejemplo es esto que podemos ver por aquí. ¿Qué historia hay detrás? Pues esta es una caja original del champán Henri Abelé, que era el que se servía en primera clase. Y esta caja, aunque es de madera y es un material bastante frágil, se ha conservado. Lo mismo que los eslabones que has mencionado antes de la cadena del ancla, que son también originales. En esta exposición también se trata de, bueno, reflejar la historia de algunos de los supervivientes del Titanic. Es el caso de una de las niñas que vamos a ver aquí y una de las ropitas de esta niña. Cuéntanos, porque es la superviviente más longeva. Efectivamente, Milvina Dean murió en 2009 ya, pero era un bebé a bordo del Titanic. Sufrió el naufragio y fue una superviviente. Ella cuenta que su madre nunca le habló del naufragio hasta que no tuvo, pues, en torno a los 10 años o así, pero después empezó a hablar y ya no paró nunca más. Y aquí en esta vitrina puede verse una ropita que fue de esta niña, una camisilla, y hay un vídeo que acompaña, que es una entrevista que concedió al comisario y creador de la exposición, esta mujer, Milvina Dean. Inés, como ella, otras tantas historias pueden descubrir nuestros espectadores si vienen a ver esta exposición al Museo de la Ciencia, ¿verdad? Efectivamente, la exposición comienza con un audiovisual de 15 minutos y después se visita con una audioguía, de manera que uno se pone unos cascos, por supuesto recién desinfectados, y lleva un MP4 y en un track continuo se va escuchando la historia del Titanic y todas estas historias humanas que has mencionado. Muy bien, Inés, muchísimas gracias por atendernos. A ti. Y desde luego invitamos a nuestros espectadores a que se animen a dar un paseo por aquí, por esta exposición del Titanic en el Museo de la Ciencia, para encontrar auténticas obras de arte y de paso, bueno, pues hacer un viaje por el pasado, nada más y nada menos que a 1912. Así es. Una muy bonita exposición, que he tenido el placer de verla y está muy bonita, ¿verdad? Sí, efectivamente la hemos visto y merece absolutamente la pena. Quería decir que en nuestro programa tenemos a colaboradores un poco locos, Eduardo. No sé si te has dado cuenta, algunos más que otros. Bueno, hay que decir que cuando te juntas tú con él también... Bueno, también pero yo los dos allí un poco... le ato ahí en corto para que no se le vaya demasiado la pinza. Estamos hablando de Charlie, que es el rey de la locura. ¿Ves? ¿Ves? Le he dicho, Charlie. Venga, acércate a la cámara, por favor. Ya, hola, hola. Hola, ya estoy pinchado. Sí, estás pinchado, Charlie, por favor. Un poquito de compostura. ¿Qué tal estás? Vale. Bien. Estoy aquí en casa, como no me dejáis ir allí, pues me he tenido que hacer el stand aquí. Eso es porque te has portado mal, porque la última vez te he dicho, tienes que ser un poquito más serio, con un poquito más de compostura, pero tú no me haces caso, entonces te hemos mandado a casa. Por lo tanto, quiero ver si aún así has hecho los deberes. Lo he hecho todo. Hoy vamos a hacer un vermú, lo sabes, ¿no? Bueno, ya me has anunciado. Sí, lo sé, lo he anunciado, lo he enseñado, pero quiero ver cuál es la receta. Y me has dicho que se hace en unos minutos, es súper rápido. Bueno, tiene su proceso, pero yo lo voy a explicar en muy poco tiempo. Vale, hecho. Pues venga, dale. Venga, pues vamos a hacer ese vermú. Os tengo que contar que yo ya le he hecho, porque en este tiempo de pandemia, que nos han dejado a los hoteleros un poco con más tiempo del debido, pues con Freddy, que es un amigo hostelero mío, que tiene su bar de cafetería particular, La Escondida, pues hicimos y os lo voy a explicar, ¿vale? Vale. Mira, para hacer un vermú, el ingrediente principal es el vino blanco, ¿vale? Okay. Entonces cogemos un vino blanco y le echaríamos para macerar en un recipiente, ¿de acuerdo? Supongo que un muy buen vino blanco, que aquí de vinos, vamos, ¿eh? Aquí tengo yo uno bueno. Y entonces, la base para todo vermú es este vino blanco, muy importante el ajenjo, que es una hierba que le da un toque de amargor, ¿vale? También otro producto que no debe faltar es un caramelo. En el caso de este, como va a ser blanco, vale, pues el caramelo le hemos hecho blanco, se puede hacer tostado. Sí. Un caramelo que se hace a partes iguales de agua y azúcar
y calentadito. Vale, agradecemos al cámara que te está ayudando que se vaya acercando de vez en cuando. Muchas gracias, ¿eh? Buen trabajo. La tengo a Cristina aquí de operador de cámara. Ah, pues un beso a Cristina. Vamos a seguir. Vale, lo que os decía, el caramelo esencial, el ajenjo esencial y para darle la elevación de alcohol, sí, pues un alcohol blanco, puede ser un vodka, puede ser un orujo blanco. Vale. Todo lo demás ya es al gusto. Yo he cogido. Muy bien, este plano, así nos hacemos una idea de los ingredientes. Genial, genial. Vale. Pues yo he cogido hierbabuena, bayas de enebro, sí, una rama de canela, he cogido también anís estrellado, me encanta. la cáscara de limón y de naranja, muy importante que sea deshidratado, sí, y un poquito perejil. Vamos a hacer la mezcla. Yo con Freddy, como es un plan profesional, sí, pues todas las mezclas, bueno, ya te mandé unas fotos también, hicimos varias mezclas, todo pesadito para tener nuestra fórmula. Claro, porque es profesional. Entonces, claro. Porque siempre va a ser la misma fórmula. Entonces, en casa también, pesarlo un poco. Nosotros teníamos una báscula de precisión, sí, y lo pesábamos todo. Y también teníamos un alcoholímetro para alcanzar esos 15 grados, pues esos 20 grados, ese baremo que tienen los vermut. Ya, sí, entiendo. Ahora lo vamos a hacer un poco, pues bueno, a ojo. Que tienes 2 minutos, que yo no quiero presionarte, pero ya sabes, ¿no? No pasa nada, si no tengo aquí. Mira, a ver lo que haces en 2 minutos. Mira, pues echamos pues unas hojitas, ¿no? De hierbabuena, unas bayas de enebro, un poco de anís estrellado. Ya te digo que todo esto sí, lo tenéis que pensar para saber esa fórmula, ¿eh? Vale. El ajenjo, muy importante. Un poquito de cáscara de naranja, popcorn. Me encanta. Le echamos ese perejil que hemos dicho. Fíjate, el perejil, me da mucha curiosidad el perejil. Bueno, el perejil y también las hojas de hierbabuena, lo que nos da es ese colorcito verdito que tiene el vermú blanco. Sí. ¿Vale? ¡1 minuto! Perfecto. Bueno, pues esto lo vamos a dejar macerar. De 8 a 10 días. Sí. Y lo filtraremos con un filtro de café, va muy bien, una escamilla, es algo muy fino. Vale. Para que se nos quede blanco y rico. ¿De acuerdo? ¿Y sabes lo que voy a hacer? Servirlos. ¿Sabes por quién van a ser los dos? ¿Qué dices? Los 2 martinis, ¿sabes por quién van a ser? Para Cristina y para ti, hombre, claro. Para mí no va a ser hoy. Muy mal. Bueno, pues vamos un par de hielitos. Muy mal, Charlie. Echando. Ya. ¿Muy mal qué? Porque yo no lo puedo probar hoy. Pero Cristina se lo ha merecido. Ha hecho un buen trabajo. Una comida de hierbabuena. Le damos una palmada. ¡Ole! Vale. Una palmadita. Así suelta la loma. ¡Ole! Y otra palmadita. Sí. Esto me la enseña una ralladura de limón. Tienes 5 segundos. 5. 4. Tenemos que terminar, Charlie. 3. Rápido. 2. Rápido. 1. A ver. ¡Se acabó el tiempo! Terminamos el programa. Nos tenemos que ir con esa imagen que nos preparaba. A disfrutarlo, Charlie y Cristina. Un beso a los dos. Muchas gracias por esta receta. Por lo menos nos ha dado un poquito de chispa durante el día. Eso es. Gracias. Eso es, Cristina. Disfrútalo. Chao. Mañana a 3:30, 8 Magazine. Les esperamos. Chao.